asesinatos y escándalos no solo aparecían en la gran pantalla. Durante la época dorada de la industria del cine, las más grandes estrellas de Hollywood tuvieron muchos problemas con la ley. Un claro ejemplo son los juicios de Errol Flynn por violación. Busby Berkeley fue arrestado por asesinato. El cuerpo de Stompanato yacía en el suelo. Lana gritaba: «Diles que lo hice yo». Cuando una estrella de cine estaba en apuro, simplemente tenía que decir: «Consígueme a Gisler». Consígueme a Gisler. Él siempre les sacaba del apuro. Jerry Gisler llevó algunos de los casos más importantes de la gente del mundo del espectáculo, ganando muchos de ellos gracias a su teatralidad en la sala de juicio. Jerry Gisler ganó la absolución de su cliente tras hacer una representación de la violación en la sala. Si Gisler no hubiera sido abogado, habría sido actor. En 1935, América estaba en plena Gran Depresión. El abogado Jerry Gisler defendía los casos de la siempre problemática élite de Hollywood. Al final de su vida, Gisler había sido consejero y confidente de estrellas como Errol Flynn, Charlie Chaplin y Marilyn Monroe. Pero su apasionante vida tuvo unos orígenes humildes. Mi abuelo nació en Wilton Junction, Iowa, en 1886. Crecer en un pequeño pueblo de Iowa influyó mucho en la ética que desarrolló posteriormente en su carrera. Jerry Gisler creció en una granja y tuvo que trabajar muy duro para llegar donde llegó. Tuvo una infancia típica de la región central de Estados Unidos. Vino a Los Ángeles por motivos de salud. Al poco tiempo volvió a Iowa y empezó a estudiar Derecho en la universidad. Pero pensó que el clima cálido del sur de California era mejor. Así que vino de nuevo a Los Ángeles y siguió estudiando Derecho aquí. Empezó haciendo todo tipo de trabajos y más tarde montó con dos amigos una agencia de cobros amorosos. Una de sus primeras víctimas fue Earl Rogers, el abogado más importante de California. Frecuentemente estaba borracho, o no tenía dinero, o por alguna razón estaba indispuesto. Nunca podía cobrar al señor Rogers, así que éste le ofreció un trabajo. Earl Rogers era su héroe en el mundo de la abogacía. Pensaba que si podía estar cerca de él en la oficina y trabajar con él, su futuro en el campo de la abogacía estaría asegurado. Gisler empezó a trabajar con Rogers en 1907. En 1910, con 24 años, Jerry obtuvo el título de abogado y Rogers le hizo su socio. Su primera oportunidad llegó mientras trabajaba para él en el caso del atentado de los hermanos McNamara contra Los Angeles Times en 1910. Rogers defendía a Clarence Darrow, al que se acusaba de haber sobornado a un miembro del jurado durante la defensa de uno de los hermanos McNamara. Ese caso era un sueño para cualquier joven abogado. Gisler estaba trabajando para Rogers, un hombre legendario en la abogacía que defendía a Darrow, otra leyenda en la profesión. Rogers, que era un gran bebedor, se había ido de juerga y no se presentó a la última sesión del juicio. Gisler tuvo que intervenir exponiendo la recapitulación de la defensa. En 1912, Darrow fue absuelto. La carrera de Gisler empezaba de manera triunfal. Pasó 15 años trabajando con Rogers, pero en 1929 Rogers murió y Gisler decidió seguir en el negocio. No se introdujo en el mundo de Hollywood hasta el caso Pantages. Pantages era un distribuidor de la industria del cine. Alexander Pantages había hecho una fortuna gracias a una pequeña mina de oro en Alaska y había abierto varios teatros de vodevil por toda América. Solía contratar actuaciones y la víctima de ese caso era una bailarina que había intentado que contratara su número. Eunice Pringle era una corista. Estaba en la oficina de Pantages, situada en la planta superior de su teatro de Broadway. Se desgarró la ropa, bajó corriendo las escaleras y salió a la calle en busca de un policía para contarle que Pantages la había violado. Pantages llamó a Jerry Gisler. Cuando empezó el juicio, Pringle apareció vestida de una forma muy recatada. Gisler no creyó su versión ni por un momento. Gisler intentó sacar a la luz parte del pasado de la bailarina. Había ofrecido sus favores a otros hombres, pero la acusación protestó y alegó que el pasado de una víctima de violación no podía ser usado como prueba. Así que el juez falló a favor de la acusación.
y Pantages fue declarado culpable. Después de varios años de éxito, parecía que Giesler había fracasado en su primer caso importante en Hollywood, pero no fue así. Pantages fue enviado a la cárcel, pero no permaneció mucho tiempo allí. Giesler, en su conclusión final, no había podido utilizar nada del material que había descubierto sobre la vida anterior de esa mujer. Y el Tribunal de Apelación decidió que eso no era justo y revocaron el veredicto. A veces perdía las causas en primera instancia, pero luego las ganaba al interponer recursos de apelación. Busby Berkeley fue quizá el mejor coreógrafo de las primeras películas sonoras. Hizo todos los musicales de la Warner Bros. Y más tarde se convirtió en director, dirigiendo tanto las películas como la música. Pero Busby Berkeley tenía un problema con la bebida. Después de ir a una fiesta, tuvo un accidente con el coche. 3 personas murieron y otra resultó herida cuando el coche se estrelló contra una valla y las atropelló. La Warner Brothers utilizó todo su poder en Hollywood para proteger a este importante director. Y por supuesto contrataron a Giesler. Berkeley, de 39 años, se enfrentaba a cargos por homicidio. Giesler sabía que para ganar el caso tenía que renovar la imagen del director, que era un gran amante de las fiestas. Lo primero que pensó fue que había que vendarle la cabeza a Busby Berkeley. Después, Giesler, en otra muestra de su ingenio, presentó a Berkeley en la sala tumbado en una camilla. Pero el jurado todavía no había visto nada. Giesler dirigió el principal ataque a los neumáticos del coche de Busby Berkeley. Lo mejor de la estrategia de Giesler fue que llamó a declarar a un tipo como experto en neumáticos. Este compareció y declaró que los neumáticos de Berkeley estaban defectuosos, muy gastados, y dijo que eso fue lo que hizo patinar el coche. Nadie sabe si realmente era un experto en neumáticos, pero consiguieron convencer al jurado. Giesler llegó aún más lejos. Jerry organizó un espectáculo para los miembros del jurado, sorprendiéndoles con un desfile de estrellas que proclamaban la inocencia de Berkeley. Busby fue juzgado 3 veces con resultados diferentes. Las 2 primeras, el jurado se disolvió sin ponerse de acuerdo en el veredicto. La tercera vez, Giesler consiguió que fuera declarado inocente. En septiembre de 1936, Busby Berkeley era un hombre libre, pero seguía habiendo 3 cadáveres. Alvin Hudson fue una de las víctimas que sobrevivió al accidente. Si esto hubiera ocurrido hoy, habría sido declarado con seguridad culpable por conducir ebrio. Creo que no se hizo justicia. Es un claro ejemplo en el que se contrata al abogado más caro para hacer que un criminal quede libre. Me parece realmente mal. ¿Era Giesler un estafador o simplemente un buen abogado haciendo su trabajo? Los abogados defensores no tienen buena prensa, pero cualquier persona tiene derecho a ser defendido en un juicio y se merece el mejor consejero legal que pueda conseguir. Lo que le distinguía de los demás abogados era su conocimiento y experiencia, y sobre todo la calidad de su representación. Podía representar a su cliente con una habilidad insuperable, y al final el resultado era justificado, no importaba lo que fuese. Si uno cierra los ojos y se imagina al típico abogado, no sería como Jerry Giesler. Era una persona muy sencilla. Era un hombre corpulento, muy conservador, con poco pelo y mejillas redondas. No tenía el aspecto de un abogado extravagante. Pero Giesler sabía muy bien cómo ganarse al juez y al jurado. Giesler era muy educado. Siempre decía gracias y por favor. Nunca ofendía a nadie. Y siempre lograba llegar a la gente. Era el tipo de abogado que Errol Flynn necesitaba en el verano del 41. A este actor le gustaba vivir peligrosamente, tanto dentro como fuera de la pantalla. A Errol Flynn le gustaba el whisky añejo y las chicas jóvenes. Errol me dijo una vez que solía aparcar su descapotable rojo enfrente de un instituto de Hollywood. Y cuando las chicas salían,
Se llevaba a 3 o 4 a su casa de Mulholland Drive. Aparentemente, Errol Flynn hacía algo más que ayudarlas a hacer sus deberes. Errol Flynn fue acusado de violar a 2 jóvenes menores de edad, una de 16 años y otra de 17. Una de ellas dijo que había sido violada en una fiesta en Bel Air. La otra dijo que había sido en su yate mientras viajaban a Catalina. Flynn era famoso por sus noches salvajes con alcohol y mujeres en su barco, el Sirocco. En agosto de 1941, Flynn y su amigo Buster Wiles zarparon hacia San Pedro para hacer una sesión de fotos para la revista Life. A bordo, además de ellos y la tripulación, también iban 2 jovencitas, Peggy Satterlee y Betty Hanson. Peggy Satterlee era una chica preciosa. Tenía 15 años, pero aparentaba más edad. Al día siguiente de amarrar el Sirocco en el puerto, Flynn telefoneó a Buster y le dijo: acabo de hablar con William Satterlee, el padre de Peggy. Me ha dicho que si no le pago $5.000, contará a la policía que he tenido relaciones sexuales con su hija, que es menor de edad. Durante el juicio, Jerry Gisler asestó un duro golpe a la credibilidad de las 2 chicas. Las declaraciones de los testigos demostraron que no eran precisamente un par de angelitos, tal y como la acusación pretendía hacerlas parecer. La prueba más sorprendente que Gisler presentó era que Peggy se había sometido a un aborto, lo que en esa época era ilegal. Además, las chicas no iban a conseguir nada de Flynn con el juicio. En ambos casos, lo que pretendían era que Errol las introdujera en el mundo del cine. Y esto no gustó nada al jurado. Para Gisler era fácil defender a Flynn en el tribunal, pero su gran reto era vigilar fuera de la sala a su cliente, que era un mujeriego y un gran bebedor. Flynn iba cada día al juzgado. Las salas de justicia y los pasillos estaban abarrotados de mujeres. Le agarraban de la corbata y le tiraban de los pantalones. Errol, entre sesión y sesión del juicio, pasaba el tiempo flirteando con una chica que vendía cigarrillos. Solo tenía 16 o 17 años. Mientras Errol se entretenía con jovencitas, Gisler seguía trabajando para ganar el caso. En febrero de 1943, Flynn fue absuelto de todos los cargos de violación. Al final ganó. Y unos hechos que todo el mundo predecía que arruinarían la carrera de Flynn le hicieron más famoso que nunca. Gisler nunca aseguró que pudiera sacarles de sus apuros. Les decía que haría todo lo posible por ayudarles. A veces lo mejor para el defendido era declararse culpable para obtener una sentencia más leve. Como pronto le ocurriría a Robert Mitchum. En 1948 Mitchum era un actor con un futuro prometedor en Hollywood, pero todo estuvo a punto de acabar una noche por una fiesta. Cuando Mitchum entró, había un dulce e intenso olor a marihuana. Alguien le ofreció un porro. Dio una calada y de repente las puertas se abrieron y apareció la policía. Habían filmado todo con una cámara oculta dentro de la casa. Había algo un poco turbio en todo aquello. Contrataron a Gisler, por supuesto. Su teoría era acabar cuanto antes con el juicio, porque cuanto más se alargara el proceso, más afectaría a la carrera de Mitchum. Gisler tenía razón. El juicio terminó rápido y de forma tranquila. Mitchum fue sentenciado a 60 días y después de aquello se convirtió en uno de los chicos malos más rentables de Hollywood. Gisler ya tenía 60 años, pero continuaba con las mismas ganas de trabajar. La frase "consígueme a Gisler" también se hizo popular entre las estrellas que querían divorciarse. Un buen ejemplo fue el caso de Cary Grant y Barbara Hatton. Barbara Hatton era una mujer muy rica. La pareja era conocida por sus continuos derroches de dinero. Cuando Cary se separó, según la ley de bienes gananciales, podía haber reclamado la mitad de sus bienes, pero no lo hizo. Nunca recibió un centavo. Gisler me contó que Cary le había dicho que no pidiera nada de dinero. El caso de divorcio más importante y más famoso de Gisler en Hollywood fue el de Marilyn Monroe y Joe DiMaggio. Jerry no solo fue capaz de resolver todo del mejor modo posible, sino que también fue un excelente portavoz de Marilyn.
Todo el mundo quería entrevistarla, pero ella estaba demasiado destrozada para soportar aquello. Durante 3 décadas, Jerry Gisler había sido el abogado más solicitado de Hollywood. En 1958, Gisler se enfrentó a su caso más importante. La actriz Lana Turner y su novio el gángster Johnny Stompanato tuvieron una gran pelea en casa de Lana en Beverly Hills. La hija de Lana, Cheryl, había cogido un cuchillo enorme. Stompanato estaba pegando a su madre y en un ataque de furia, él rompió la puerta. Cheryl estaba allí en ese momento con el cuchillo, pero ella no se lo clavó. Él mismo fue quien involuntariamente, al darse la vuelta, se lanzó hacia el cuchillo. Lana Turner llamó a Gisler antes que a nadie. No le conocía, pero había un hombre muerto en el suelo de su dormitorio, así que lo mejor era conseguir a Gisler. Gisler volvió a ganar. Cuando Lana Turner subió al estrado, hizo la interpretación de su vida. El veredicto del jurado fue que la muerte de Stompanato había sido un homicidio involuntario. Cheryl, la hija de Lana, quedó libre de cargos y Lana continuó con su carrera. Por entonces, Jerry tenía 72 años. Había salvado a muchas estrellas de la cárcel, pero ahora la edad empezaba a hacer mella en él. A principios de los 60, Gisler sufrió varios ataques al corazón que debilitaron seriamente al veterano abogado. Russ Donnelly recuerda los últimos días de su abuelo. Recuerdo estar junto a su cama. Le miraba sin poder hablarle. No éramos capaces de conversar. Él no estaba bien, pero ese momento siempre permanecerá en mi memoria. Jerry Gisler murió mientras dormía el 1 de enero de 1962. Tenía 75 años. Todo Hollywood estaba triste. Hablé con muchas estrellas sobre la muerte de Gisler. Todos estaban muy tristes y se preguntaban quién les ayudaría cuando tuvieran problemas. Jerry Gisler fue una de las atracciones más importantes en los años dorados de Hollywood. Todo cambió en los años 60, cuando la televisión se convirtió en el principal entretenimiento de los americanos y de todo el mundo. Hoy en día no existe nadie como Jerry Gisler. La reina de Inglaterra es la defensora de la fe, y Jerry Gisler fue el defensor de las estrellas. Fue el mejor abogado, fue un gran defensor. Mucho en la ética que desarrolló posteriormente en su carrera. Jerry Gisler creció en una granja y tuvo que trabajar muy duro para llegar donde llegó. Tuvo una infancia típica de la región central de Estados Unidos. Vino a Los Ángeles por motivos de salud. Hacía en el suelo. Lana gritaba: "Diles que lo hice yo". Cuando una estrella de cine estaba en apuro, simplemente tenía que decir: "Consígueme a Gisler". Consígueme a Gisler. Él siempre les sacaba del apuro. Jerry Gisler llevó algunos de los casos más importantes de la gente del mundo del espectáculo, ganando muchos de ellos gracias a su teatralidad en la sala de juicio. Jerry Gisler ganó la absolución de su cliente tras hacer una representación de la violación en la sala. Si Gisler no hubiera sido abogado, habría sido actor. En 1935, América estaba en plena Gran Depresión. El abogado Jerry Gisler defendía los casos de la siempre problemática élite de Hollywood. Al final de su vida, Gisler había sido consejero y confidente de estrellas como Errol Flynn, Charlie Chaplin y Marilyn Monroe. Pero su apasionante vida tuvo unos orígenes humildes. Mi abuelo nació en Wilton Junction, Iowa, en 1886. Crecer en un pequeño pueblo de Iowa influyó. Asesinatos y escándalos no solo aparecían en la gran pantalla. Durante la época dorada de la industria del cine, las más grandes estrellas de Hollywood tuvieron muchos problemas con la ley. Un claro ejemplo son los juicios de Errol Flynn por violación. Busby Berkeley fue arrestado por asesinato. El cuerpo de Stompanato ya